El sonido de la notificación cortó el silencio de la madrugada como una hoja afilada. Yo estaba acostada al lado de Marcos, mi esposo desde hacía 7 años, el hombre que creía era mi alma gemela, el padre de mis hijos. La luz azulada de su celular iluminó la habitación por un instante, revelando el rostro sereno de quien duerme sin culpas. Pero yo sabía. Lo sentía. Esa notificación no era de un colega de trabajo, ni de un grupo de amigos. Era diferente. Una punzada helada en el estómago me decía que el castillo de arena que habíamos construido estaba a punto de derrumbarse. Mi corazón comenzó a martillar en el pecho, un tambor de guerra anunciando la catástrofe inminente. Lo amaba con una intensidad que rozaba la locura, y la idea de que él pudiera estar engañándome era un veneno lento, que corroía mi alma por dentro. Nuestra historia no era un cuento de hadas, pero era nuestra historia. Empezamos jóvenes, llenos de sueños y promesas. Superamos obstáculos, construimos una familia, una casa, una vida. Marcos era mi puerto seguro, la roca en la que me apoyaba. Él era el primero en abrazarme cuando lloraba, el último en besarme antes de dormir. La confianza entre nosotros era la base de todo, un cimiento que jamás imaginé que pudiera ser sacudido. Pero allí, en esa madrugada fría, con el celular de él vibrando silenciosamente sobre la mesa de noche, sentía que ese cimiento se estaba agrietando, a punto de ceder bajo el peso de una verdad que temía descubrir. Intenté ignorarlo. Traté de convencerme de que era paranoia, que el estrés del día a día me estaba consumiendo. Pero la imagen de la notificación, aunque fugaz, quedó grabada en mi mente. Un nombre. Un nombre que no reconocía. Y la urgencia del mensaje, la forma en que la pantalla se encendió y apagó rápidamente, como si él intentara ocultar algo. El insomnio me consumió. Me quedé acostada, mirando el techo oscuro, reviviendo cada momento de los últimos meses, buscando señales, pistas, cualquier cosa que pudiera justificar esa sensación de pavor que me oprimía el pecho. Sus risas, sus abrazos, sus besos. Todo parecía ahora teñido por una sombra de duda. Los días siguientes fueron una tortura. Lo observaba, cada movimiento, cada palabra, cada mirada. Él parecía el mismo, pero para mí había una barrera invisible entre nosotros. Me sentía una detective en mi propia casa, escudriñando entre líneas, buscando evidencias. Perdí el apetito, el sueño me abandonó, y la sonrisa en mi rostro se volvió una máscara. Quería enfrentarlo, gritar, exigir la verdad, pero el miedo me paralizaba. El miedo de que la verdad fuera aún más dolorosa que la duda, el miedo a perder todo lo que habíamos construido. Estaba atrapada en un limbo de incertidumbre, y cada día que pasaba, el dolor se hacía más insoportable. Antes de sumergirnos más en esta red de secretos y mentiras. Si te identificas con esta angustia o simplemente quieres seguir el desarrollo de esta historia impactante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu suscripción es muy importante para que podamos continuar compartiendo relatos que, como este, nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, volviendo a mi búsqueda desesperada de la verdad, sabía que necesitaba más que una intuición. Necesitaba pruebas. Y la oportunidad surgió de forma inesperada, en un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría con mi vida patas arriba. Marcos había salido de viaje de negocios por 3 días. Era la oportunidad perfecta. Con el corazón en la garganta y las manos temblando, tomé su celular. La contraseña, que conocía de memoria, parecía un portal hacia un abismo. Cada toque en la pantalla era un paso hacia una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. Abrí la aplicación de mensajes. Allí estaba. El nombre que había visto en la notificación, Livia. Y una serie de conversaciones que me hicieron sentir como si el aire fuera succionado de mis pulmones. Fotos, mensajes cariñosos, planes para el futuro. Una vida paralela que él había construido, ladrillo a ladrillo, justo debajo de mi nariz. Leía cada palabra, cada emoji, y sentía una mezcla de náusea y furia creciendo dentro de mí. No era solo la traición física, sino la traición emocional, la intimidad que compartía con otra persona mientras yo creía que éramos uno solo. Los mensajes de Livia estaban llenos de detalles sobre su día a día, sobre los momentos que pasaban juntos, sobre los apodos cariñosos que él usaba con ella. Y lo peor de todo, había referencias a mí. Mensajes donde Livia preguntaba sobre mi rutina, mis horarios,
cómo Marcos lograba conciliar las dos vidas. Ella sabía. Ella sabía de mi existencia. Y él, Marcos, el hombre que amaba, estaba alimentando esa farsa, protegiéndola, mientras me engañaba descaradamente. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El dolor era físico, un apretón en el pecho que me impedía respirar. No solo me estaban engañando, me estaban ridiculizando. La otra mujer sabía de mí, sabía de mi vida, de mi familia, y aún así seguía con él. Y Marcos no solo me engañaba, sino que me exponía a esa humillación, convirtiendo mi vida en un escenario para su farsa. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y amargas, mientras la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Ya no era solo tristeza. Era una furia devastadora, una sed de justicia que me consumía por completo. Seguí leyendo compulsivamente, como si cada palabra pudiera darme una respuesta, una explicación para tanta crueldad. Descubrí que la relación no era reciente. Comenzó hace más de un año, poco después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Mientras yo estaba exhausta, dedicándome a la maternidad y a nuestra familia, él estaba construyendo una nueva vida, un nuevo amor, con alguien que sabía todo. Los mensajes revelaban que Livia y Marcos se encontraban en hoteles, en viajes de negocios, e incluso en restaurantes que frecuentábamos. La audacia, la desfachatez, me dejaban sin aliento. Me sentía sucia, usada, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Los recuerdos felices, los momentos de cariño, las promesas de amor eterno. Todo se desintegraba ante mis ojos. Ya no podía ver al Marcos que amaba. Veía solo a un extraño, un traidor, un manipulador. La imagen de él durmiendo serenamente a mi lado, mientras intercambiaba mensajes con otra mujer, me atormentaba. Ese hombre que pensaba conocer, en quien confiaba ciegamente, era un monstruo. Y Livia, la otra, no era una víctima inocente. Era cómplice, una participante activa en la destrucción de mi familia. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y planificación. No podía confrontarlo de inmediato. Necesitaba un plan, una estrategia para desenmascarar la farsa y hacer que pagaran por el dolor que me causaron. Guardé todas las conversaciones, todas las fotos, cada pedazo de evidencia que encontré. Mi mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba afilada, enfocada en un solo objetivo, la venganza. No quería solo el divorcio. Quería que sintieran el mismo dolor, la misma humillación que yo. Quería que el mundo supiera quiénes eran realmente. Comencé a investigar sobre divorcios, derechos, cómo proteger a mis hijos y a mí misma. Me convertí en una estratega, una abogada de mí misma. Con cada nueva información que encontraba, con cada paso que daba hacia mi plan, sentía una fuerza crecer dentro de mí. El dolor no había desaparecido, pero ahora se canalizaba, se transformaba en combustible para mi determinación. Ya no era la mujer ingenua y enamorada. Era una mujer herida, pero fuerte, lista para luchar por lo que era mío. Marcos regresó del viaje como si nada hubiera pasado. Me besó, me abrazó, me contó sobre el viaje con la misma naturalidad de siempre. Lo miraba a los ojos, tratando de encontrar un vestigio de culpa, de remordimiento, pero no veía más que una fachada perfecta. Eso solo aumentaba mi rabia. ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿Cómo podía besarme, tocarme, sabiendo todo lo que había hecho? Me sentía aún más repugnante por haber permitido que me engañara tanto tiempo. Seguí actuando normalmente, sonriendo, cocinando, cuidando de nuestros hijos. Pero por dentro, estaba en llamas. Cada toque suyo era una puñalada, cada palabra cariñosa, una mentira. Vivía una farsa, una obra de teatro donde yo era la protagonista engañada. Pero la obra estaba a punto de cambiar. El guión sería reescrito, y yo sería la directora. Y el final sería inolvidable para todos los involucrados. Mi primera acción fue buscar un abogado. Uno de los mejores de la ciudad, especializado en casos complejos de divorcio. Le presenté todas las pruebas, todos los mensajes, todas las fotos. Me escuchó con atención, con expresión seria, y al final me aseguró que teníamos un caso sólido. La sensación de tener a un profesional a mi lado, alguien que entendía mi dolor y estaba dispuesto a luchar por mí, fue un alivio inmenso. No estaba sola en esta batalla. Luego, comencé a preparar el terreno para la revelación.
Quería que la verdad saliera a la luz de una forma que no pudiera ser negada, que no pudiera ser escondida. Empecé a hablar con amigos en común, a sembrar semillas de duda, a observar sus reacciones. Quería que la noticia se difundiera, que el rumor comenzara a circular, para que Marcos y Livia sintieran la presión social incluso antes del enfrentamiento final. Era un juego cruel, lo sabía, pero ellos me habían arrastrado a él. El plan estaba tomando forma. Sabía que sería doloroso, que habría lágrimas y enfrentamientos. Pero estaba lista. La mujer que había llorado aquella madrugada, con el celular de su marido en las manos, había muerto. En su lugar, había nacido una nueva mujer, más fuerte, más decidida, y con una sed insaciable de justicia. Y el escenario para mi venganza estaba preparado. El telón estaba a punto de abrirse, y el espectáculo, lo aseguro, sería inolvidable. La traición de ellos sería mi fuerza, y la humillación que me causaron sería su ruina. No descansaría hasta que cada uno de ellos sintiera el peso de sus acciones. La historia de ellos estaba a punto de tener un final que jamás esperarían. Mi mente trabajaba a ritmo acelerado, tejiendo la red de mi venganza. No quería solo exponer la traición. Quería desmantelar la vida que Marcos y Livia habían construido sobre las ruinas de la mía. Cada detalle importaba. Comencé a observar a Marcos con una frialdad calculada, analizando sus hábitos, sus horarios, sus mentiras. Cada vez que él me besaba, sentía un escalofrío de repulsión, pero lo mantenía, convirtiéndolo en un recordatorio de lo que me había hecho. Me convertí en una actriz en mi propia casa, interpretando el papel de esposa feliz e ingenua, mientras por dentro era un volcán en erupción, a punto de estallar. El abogado, el doctor Almeida, era un hombre experimentado, con una mirada que parecía haber visto todas las facetas de la miseria humana. Me aconsejó mantener la calma, no darle a Marcos ninguna pista de que yo sabía. La sorpresa es tu mayor arma, señora Silva, me dijo, con voz grave y reconfortante. Déjalo pensar que está en control. Cuando menos lo espere, el suelo se abrirá bajo sus pies. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, una promesa de que se haría justicia. Comencé a documentar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que Marcos salía a trabajar en horarios extraños. Instalé una aplicación en su celular que me permitía rastrear su ubicación. Y descubrí que pasaba horas en un apartamento que no era ni el suyo ni el de Livia. Eso añadió una nueva capa de misterio e ira a mi investigación. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Había más secretos que aún no había descubierto? Mis noches eran en vela, revisando las pruebas, trazando estrategias. Me sentía como una general preparándose para la guerra. El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero ahora lo acompañaba una sensación de poder, de control. Ya no era la víctima, era la cazadora. Y mis objetivos, Marcos y Livia, no tenían idea de lo que les esperaba. Comencé a acercarme a algunos amigos en común, aquellos que sabía que eran más cercanos a Marcos. Con voz temblorosa y mirada de falsa inocencia, mencionaba, casualmente, que Marcos estaba actuando de forma extraña, que parecía distante, que estaba preocupada. Plantaba las semillas de la duda, observando cómo el chisme se esparcía como un incendio. En poco tiempo, comenzaron los susurros. Las miradas curiosas, las preguntas veladas. Sabía que la presión aumentaba, y eso me daba una satisfacción perversa. Livia, por su parte, era una figura que solo conocía a través de fotos y mensajes. Parecía ser la antítesis de mí, joven, exuberante, con una vida aparentemente despreocupada. La rabia que sentía por ella era diferente de la rabia por Marcos. Por él, era rabia por la traición, por la desilusión. Por ella, era rabia por la complicidad, por el irrespeto. Sabía que él estaba casado, que tenía hijos, y aún así eligió ser la otra. Y el hecho de que ella supiera de mí, que me hubiera estudiado, que se hubiera informado sobre mi vida, me dejaba un sabor amargo en la boca. Era como si hubiera invadido mi privacidad, profanado mi santuario. Decidí que la primera parte de mi plan sería exponer la verdad a la familia de Marcos. Sus padres eran personas tradicionales, con valores morales muy fuertes. Sabía que la noticia de la traición de su hijo sería un golpe devastador para ellos. Y era precisamente eso lo que quería. Quería que Marcos sintiera la vergüenza, la desaprobación, la decepción de sus propios padres.
Quería que perdiera el respeto de todos a quienes amaba. Preparé un dossier con todas las pruebas, los mensajes, las fotos, los registros de ubicación. Imprimí todo, lo organicé en orden cronológico, y lo puse en un sobre discreto. Concerté un almuerzo con los padres de Marcos, bajo el pretexto de que quería discutir los planes para el cumpleaños de los nietos. Vinieron, sonrientes, sin sospechar nada. El almuerzo transcurrió normalmente, con conversaciones amenas y risas forzadas de mi parte. Al final, cuando estaban a punto de irse, entregué el sobre. «Hay algo que necesitan ver», dije con voz firme, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrieron el sobre, y observé cómo la expresión en sus rostros cambiaba de curiosidad a choque, y luego a un dolor profundo. La madre de Marcos, doña Lucia, se llevó las manos a la boca, con los ojos llorosos. Su padre, don Antonio, palideció, con la mandíbula apretada. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el sonido de mi propio corazón. No dije nada, solo los dejé absorber la verdad brutal que había descubierto. Su dolor era palpable, y por un instante sentí un atisbo de culpa. Pero pronto volvió la rabia, recordándome lo que Marcos había hecho, lo que me había causado. Se fueron en estado de shock, sin decir palabra. Sabía que la bomba había sido lanzada. A partir de ese momento, la vida de Marcos nunca volvería a ser la misma. La reputación que había construido, la imagen de buen hijo, buen marido, buen padre, estaba hecha trizas. Y eso era solo el comienzo. Tenía otros planes, otros objetivos, otras formas de hacerles pagar. Mi siguiente etapa era Livia. Quería confrontarla, no con rabia, sino con una frialdad que la hiciera cuestionar cada decisión que había tomado. Quería que supiera que yo sabía, que no era una víctima pasiva, sino una fuerza a reconocer. Quería que sintiera el peso de su complicidad, la vergüenza de haberse involucrado con un hombre casado, sabiendo todo. Descubrí la dirección de su trabajo a través de los mensajes de Marcos. Era una agencia de publicidad en el centro de la ciudad. Me vestí con mis mejores ropas, arreglé mi cabello y puse una sonrisa en el rostro. Quería parecer impecable, inquebrantable, para que supiera que, a pesar de todo, yo seguía en pie. Llegué a la agencia un día entre semana, a la hora del almuerzo, cuando sabía que habría más gente circulando. Quería que la escena fuera pública, que sintiera la humillación de ser expuesta delante de sus colegas. «¿Livia?», llamé con voz calmada y controlada cuando la vi salir del ascensor. Se giró, y sus ojos se abrieron de par en par al verme. La sonrisa en su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de pánico. «Soy la esposa de Marcos», dije con un tono que no dejaba dudas sobre mi identidad. Intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. Podía ver el miedo en sus ojos, el reconocimiento de que el juego había terminado. «Solo quería darte las gracias», continué con una sonrisa irónica. «Gracias por haberme abierto los ojos. Por mostrarme quién era realmente mi marido. Y por darme la oportunidad de empezar mi vida de nuevo, sin él». Saqué el dossier que había preparado, con los mensajes y fotos, y lo tiré al suelo, a sus pies. «Creo que lo vas a necesitar, para recordar todas las mentiras que ustedes dos contaron». Di la espalda y me fui, dejándola allí, parada, con los ojos fijos en las pruebas de su propia destrucción. La sensación de poder era embriagadora, y sabía que mi venganza apenas comenzaba. El siguiente paso fue el enfrentamiento final con Marcos. Lo esperé en casa, sentada en la sala, con el dossier en las manos. Llegó con la misma sonrisa de siempre, pero pude ver una tensión en sus ojos, un nerviosismo que intentaba ocultar. Ya sabía. Sus padres se lo habían contado. La bomba había explotado, y ahora era momento de enfrentar las consecuencias. «Necesitamos hablar», dije con voz fría y distante. Intentó acercarse, pero lo detuve con un gesto. «No me toques». Tiré el dossier sobre la mesa de centro, y él lo miró, pálido. «Sé todo, Marcos. Sé de ti y de Livia. Sé cada mentira, cada traición». Intentó disculparse, justificarse, pero no lo permití. «No tienes nada que decir que quiera escuchar. Destruiste nuestra familia, destruiste mi confianza, destruiste todo lo que construimos». Las palabras salían de mi boca como cuchillas, hiriéndolo profundamente. Le informé sobre el divorcio, la división de bienes,
la custodia de los hijos. Había planeado todo, cada detalle, con la ayuda del doctor Almeida. Estaba en shock, sin palabras, sin reacción. La imagen del hombre fuerte y confiado que conocí se deshizo ante mis ojos, revelando un cobarde, un mentiroso. No sentí pena, solo una satisfacción fría y amarga. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, y estaba saboreando cada bocado. Pero la parte más cruel de mi venganza aún estaba por venir. Quería que sintiera el dolor de la pérdida, el dolor de que sus hijos se alejaran de él. Sabía que sería difícil para los niños, pero estaba decidida a protegerlos de la influencia de un padre que se había mostrado tan indigno. Lucharía por la custodia total, y haría todo lo posible para que él tuviera el mínimo contacto posible con ellos. Era una decisión difícil, pero creía que era lo mejor para el futuro de mis hijos. Y así, mi vida, que había sido puesta patas arriba, comenzó a reconstruirse. No fue fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. El dolor de la traición aún estaba allí, pero ahora lo acompañaba una fuerza, una resiliencia que no sabía que poseía. Había aprendido que la vida puede ser cruel, pero que nuestra capacidad de superación es aún mayor. Y que, a veces, es necesario destruir para reconstruir, para crear algo nuevo y más fuerte de las cenizas del pasado. El divorcio fue litigioso, como esperaba. Marcos intentó luchar, intentó revertir la situación, pero las pruebas eran irrefutables. Su familia, avergonzada, se alejó. Livia, por su parte, perdió el empleo y la reputación. La vida que habían construido sobre mi dolor se derrumbó, exactamente como lo había planeado. No sentía alegría, sino una sensación de justicia, de que el equilibrio había sido restaurado. Había sobrevivido y emergido más fuerte que nunca. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que la otra sabía de ti y tú ni siquiera sabías de ella? La rabia que sentí fue el combustible para mi transformación. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar o te enfureció, entonces cumplí mi objetivo. Deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán cuestionar todo lo que piensas sobre amor, traición y justicia. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz, y las consecuencias son inevitables. Y esta es mi historia, la historia de cómo la traición me transformó y de cómo encontré mi propia fuerza en las ruinas de un amor que nunca fue lo que pensé que era. El proceso de divorcio fue un campo de batalla. Marcos, herido en su orgullo y reputación, intentó de todo para desacreditarme. Acusaciones infundadas, intentos de manipulación emocional, todo lo que podía usar para hacerme desistir. Pero yo estaba imperturbable. Cada ataque suyo solo reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. El doctor Almeida, mi abogado, fue un pilar de fuerza, guiándome a través del laberinto legal y protegiéndome de las tácticas sucias de Marcos. Aprendí a ser fría, estratégica, a no dejar que las emociones me dominaran, al menos no frente a él ni al tribunal. Los hijos. Esa fue la parte más difícil. Tratar de explicarles, de una forma que pudieran entender, que el padre que amaban nos había traicionado, era una tarea casi imposible. Elegí las palabras con cuidado, protegiéndolos de la crueldad de la verdad desnuda y cruda, pero sin ocultar la realidad de que nuestra familia, tal como la conocíamos, estaba cambiando. Ellos sintieron la tensión, la tristeza, y eso me partía el corazón. Pero sabía que, a largo plazo, la honestidad, por más dolorosa que fuera, sería el mejor camino. Quería que crecieran sabiendo que la verdad, por difícil que sea, siempre prevalece. Livia, por su parte, intentó defenderse alegando que no sabía la extensión de la relación de Marcos conmigo, que él también la había engañado a ella. Pero las pruebas eran claras. Los mensajes, las preguntas sobre mi rutina, todo indicaba que ella estaba consciente de que él era un hombre casado. Su intento de victimizarse solo aumentó mi rabia y la de muchos que seguían el caso. La opinión pública, alimentada por los susurros y las evidencias que yo había sembrado, estaba en su contra. Era un espectáculo público, y yo, la protagonista, estaba decidida a asegurar que el final fuera justo. Con el tiempo, el polvo comenzó a asentarse. El divorcio se finalizó y obtuve la custodia total de mis hijos, con visitas supervisadas para Marcos. Él perdió gran parte de sus bienes, su reputación fue manchada y la vida que había construido con Livia, que tanto valoraba, se derrumbó. Livia, aislada y desacreditada, desapareció de la escena.
No sentía alegría por su desgracia, sino una profunda sensación de alivio. La justicia había sido hecha y yo estaba libre para comenzar de nuevo. Mi vida, ahora, era diferente. Ya no era la esposa de Marcos, la mujer engañada. Era una mujer independiente, fuerte, que había enfrentado el mayor dolor de su vida y emergido victoriosa. Me dediqué a mis hijos, a mi trabajo y a mí misma. Comencé terapia, a cuidar mi salud mental, a reconstruir mi autoestima. El dolor de la traición nunca desaparecería por completo, pero se transformó en una cicatriz, un recordatorio de mi fuerza y resiliencia. Aprendí que la traición no define quién eres, sino cómo reaccionas a ella. Aprendí que la confianza es un tesoro que debe guardarse con cuidado, y que, cuando se rompe, es casi imposible restaurarla. Aprendí que el amor propio es la base de todo, y que nadie merece ser tratado con falta de respeto o deshonestidad. Y sobre todo, aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Marcos y Livia, por otro lado, vivieron las consecuencias de sus elecciones. Sus vidas estuvieron marcadas por la vergüenza y el ostracismo social. La farsa que intentaron mantener se derrumbó, y fueron forzados a enfrentar la realidad de sus acciones. Ya no los odiaba. Sentía pena. Pena por haber elegido un camino de mentiras y engaños, pena por haber perdido la oportunidad de construir algo verdadero y significativo. La rabia que sentía se transformó en una comprensión fría y distante de que habían cosechado lo que sembraron. Y esta es mi historia. Una historia de amor, traición, dolor y, finalmente, de superación. Una historia que me transformó de una mujer ingenua en una guerrera, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Si tú, como yo, alguna vez te has sentido traicionado, engañado, o simplemente quieres un recordatorio de que la fuerza para superar está dentro de ti, entonces esta historia es para ti. No te dejes abatir por el dolor. Úsalo como combustible para tu propia transformación. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar o te enfureció, entonces cumplí mi objetivo. Deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán cuestionar todo lo que piensas sobre amor, traición y justicia. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz, y las consecuencias son inevitables. Y esta es mi historia, la historia de cómo la traición me transformó y de cómo encontré mi propia fuerza en las ruinas de un amor que nunca fue lo que pensé que era. Han pasado años desde el torbellino que fue mi divorcio. Mis hijos crecieron, fuertes y resilientes, y estoy orgullosa de cómo manejaron la situación a pesar del dolor. Ellos aprendieron, a través de mi experiencia, la importancia de la honestidad y la integridad. Marcos, por otro lado, intentó reconstruir su vida, pero la sombra de la traición lo siguió. Perdió amigos, oportunidades laborales y la confianza de su propia familia. Livia, la otra, desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. La vida que soñaron juntos se deshizo en polvo, y lo que quedó fue solo la amargura de las elecciones equivocadas. Yo, por mi parte, florecí. El dolor me transformó, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me convertí en abogada de mujeres en situaciones similares, usando mi propia experiencia para ayudar a otras a encontrar su voz y luchar por sus derechos. Mi historia, que un día fue un secreto doloroso, se convirtió en un testimonio de superación, una inspiración para muchas. Di conferencias, escribí artículos y compartí mi camino, siempre con el objetivo de empoderar a otras víctimas de traición. Pero la rabia, esa llama que se encendió en mí en la madrugada en que descubrí la verdad, nunca se apagó por completo. Se transformó, sí, de una furia ciega a una indignación más madura y dirigida. Una indignación contra la hipocresía, contra la deshonestidad, contra la facilidad con que algunas personas destruyen vidas en nombre de sus propios deseos egoístas. Y esa indignación me impulsó a luchar por un mundo donde la verdad sea valorada, donde la lealtad sea respetada y donde la traición no quede impune. Miro hacia atrás y veo a la mujer que era, ingenua y confiada, y a la mujer que soy, fuerte y resiliente. La traición de Marcos y Livia fue el catalizador para mi transformación. Pensaron que me destruirían, pero en realidad me liberaron. Me liberaron de una ilusión, de una vida que no era verdadera, y me dieron la oportunidad de construir algo auténtico y significativo. Y por eso, de una manera extraña y distorsionada, estoy agradecida. Pero que quede claro,
La gratitud no borra la rabia. La rabia por haber sido engañada, por haber tenido mi confianza rota, por haber sido tomada por tonta. La rabia por saber que la otra sabía de mí y yo ni siquiera sabía de ella. Esa rabia es un recordatorio constante de que el mal existe, pero que nuestra capacidad para superarlo es aún mayor. Y es esa rabia la que me mantiene en pie, la que me impulsa a luchar por un mundo mejor, donde historias como la mía sean solo un eco del pasado, y no una realidad presente. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te hizo sentir la misma indignación que yo sentí, si te inspiró a luchar por justicia y a no callarte ante la traición, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Deja tu like. Comparte este video con quien necesite escuchar este mensaje, y sobre todo, suscríbete al canal para no perder ninguna historia que te hará cuestionar, reflexionar y, quizá, encontrar tu propia fuerza. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y esta es mi promesa para ti, nunca más seré la mujer que no sabía. Y tú tampoco tienes que serlo. Juntos, podemos transformar la indignación en cambio. Esta es mi verdad. Una verdad construida sobre las ruinas de una mentira, pero que me trajo la libertad y la fuerza que necesitaba. Que mi historia sirva de alerta, de inspiración y de un grito de indignación para todos aquellos que han sido silenciados por la traición. No te calles. No te minimices. Encuentra tu voz, tu fuerza, y haz que tu historia sea un testimonio de superación. Porque la indignación, cuando se canaliza bien, puede ser la herramienta más poderosa para el cambio. Y yo, que un día fui la mujer que no sabía, hoy soy la voz que grita por justicia. ¿Y tú, cuál será tu voz? El tiempo, que antes parecía arrastrarse en medio del dolor, ahora volaba, lleno de un nuevo propósito. Mis hijos, ahora adolescentes, eran mi mayor alegría y mi mayor incentivo. Me veían como un ejemplo de fuerza y resiliencia, y eso me llenaba de orgullo. Les enseñé a cuestionar, a no aceptar menos de lo que merecen y a siempre luchar por la verdad, sin importar lo difícil que pueda ser. Las conversaciones sobre el pasado ya no eran un tabú. Eran lecciones de vida, oportunidades para crecer y aprender. Mi carrera como abogada de mujeres en situaciones de vulnerabilidad floreció. Me convertí en una voz para aquellas que habían sido silenciadas, una defensora incansable de la justicia. Cada caso que asumía era una extensión de mi propia lucha, una forma de transformar mi dolor en algo significativo. Veía en los ojos de mis clientas la misma angustia que un día me consumió, y me dedicaba a guiarlas a través del proceso de sanación y empoderamiento. La indignación que Marcos y Lidia despertaron en mí ya no era destructiva. Era constructiva, una fuerza motriz para el cambio. Marcos, por su parte, intentó en algunas ocasiones acercarse de nuevo. Mensajes esporádicos, intentos de encuentros, siempre con la excusa de extrañar a la familia. Pero yo estaba inmune a sus manipulaciones. La mujer que él había traicionado ya no existía. Lo veía con claridad, sin los lentes del amor o la ilusión. Era un hombre que había perdido todo por sus decisiones, y la soledad en sus ojos era la prueba de que la justicia, de verdad, había encontrado su camino. Supe que Lidia se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo, pero la sombra de su pasado la seguía como una maldición. La vida que habían soñado juntos se deshizo en polvo, y lo que quedó fue solo la amargura de las decisiones equivocadas. Aprendí que la verdadera venganza no es la destrucción del otro, sino la construcción de uno mismo. Es la capacidad de levantarse de las cenizas, de transformar el dolor en fuerza y de usar la propia experiencia para ayudar a otros. Es la prueba de que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz, una oportunidad para comenzar de nuevo. Y esa luz, para mí, fue mi propia resiliencia, mi capacidad de reinventarme. Hoy, me miro al espejo y veo a una mujer completa, feliz y en paz. La cicatriz de la traición aún está ahí, un recordatorio sutil de un pasado doloroso, pero no me define. Me recuerda mi fuerza, mi capacidad de superar y mi determinación de vivir una vida auténtica y verdadera. Ya no soy la víctima. Soy la sobreviviente, la guerrera, la mujer que transformó la indignación en propósito. Y este es el mensaje que quiero dejarte. No importa cuán profunda sea tu dolor, cuán grande sea tu indignación, tienes la capacidad de levantarte. Usa esa energía, esa indignación, para construir algo nuevo, algo mejor. No permitas que la traición de otra persona defina tu futuro. Defínelo tú mismo,
con coraje, con verdad y con la certeza de que mereces lo mejor. La vida es un viaje, y cada obstáculo es una oportunidad para descubrir la fuerza que reside dentro de ti. Y yo, que un día fui la mujer que no sabía, hoy soy la voz que grita por justicia y por un futuro donde la verdad y la lealtad prevalezcan. Que tu indignación sea tu combustible para el cambio. Juntos, podemos transformar el dolor en poder. Y esta es mi promesa para ti, nunca más seré la mujer que no sabía. Y tú tampoco tienes que serlo. Juntos, podemos transformar la indignación en cambio. Cree en ti, en tu fuerza y en tu capacidad de reescribir tu propia historia. Porque tu historia, al igual que la mía, merece un final de superación y triunfo. Y yo estaré aquí, apoyándote en cada paso del camino.